En medio de la fiesta, el millonario trataba a su hijo con frialdad, ignorando sus ojos llenos de vergüenza. Al ver a la niña, hija de la cocinera, decidió divertirse a costa de ellos. «Baila con mi hijo». Se suponía que sería solo otra humillación, hasta que la música comenzó y lo imposible ocurrió. Desde el amanecer, la mansión de Marcos, un millonario arrogante, cruel e incapaz de demostrar cualquier afecto, exhalaba una imponencia calculada. Todo allí, desde las columnas de mármol hasta los candelabros de cristal, parecía existir únicamente para reforzar su poder. Marcos era conocido por su fortuna, pero quienes convivían con él sabían que su verdadera marca era la frialdad. Un hombre autoritario, duro, temido. El principal objetivo de esa dureza era su propio hijo, Santiago, un niño en silla de ruedas al que trataba como una carga. Cuando Marcos entraba en cualquier ambiente, la temperatura parecía bajar. Santiago aprendió desde muy temprano a sobrevivir a los comentarios afilados de su padre. Marcos no gritaba, humillaba. «Enderézate en esa silla, por lo menos intenta verte presentable», ordenaba, ignorando el hecho de que el niño no tenía fuerza para sostener el tronco por mucho tiempo. Cuando Justina, la empleada y cocinera de la casa, ayudaba al niño a acomodarse la ropa, Marcos aparecía en la puerta solo para soltar frases crueles. Si al menos lo intentara, tal vez no sería tan dependiente. Dependiente, en su boca, era un insulto. Cuando Santiago tiraba un vaso, Marcos decía en voz alta, «inútil». Cada palabra pesaba como plomo. La madre de Santiago, Lorena, esposa de Marcos, había muerto en el parto. Era la única información que llegaba al niño, escondida en susurros por los rincones de la mansión. Marcos nunca mencionaba a su esposa, nunca. No había fotos de ella ni objetos que la recordaran. Era como si Lorena hubiera sido borrada de la historia de la familia. Para Santiago eso hacía que todo fuera peor. La ausencia de ella ocupaba toda la casa y la frialdad del padre parecía duplicarse cada vez que el niño miraba la silla de ruedas. Él lo entendía, aunque no lo dijera. Era el símbolo vivo de una pérdida que Marcos se negaba a enfrentar. En ese ambiente duro, el único vínculo humano de Santiago era Amalia, hija de Justina. Una niña viva, habladora, curiosa, que insistía en arrancar sonrisas donde casi no había espacio para ellas. «Santiago, mira el dibujo que hice para ti», decía mientras le regalaba papeles llenos de garabatos. Él sonreía pequeño, pero verdadero. Los dos se escondían en la cocina para conversar, armaban aventuras imaginarias, compartían sueños. «Algún día voy a cantar en un escenario enorme», decía Amalia. «Y yo te voy a ver desde la primera fila», respondía Santiago, tratando de no demostrar cuánto significaba eso para él. Marcos detestaba esa amistad, no soportaba ver a su hijo sonriendo, especialmente al lado de alguien sencillo como Amalia. Observaba a la niña con un desprecio mal disimulado. «Esa niña no debería andar por la casa», gruñía. Pero Justina, experimentada y protectora, siempre encontraba la manera de permitir la convivencia entre los dos. Amalia no le tenía miedo al millonario. Decía en voz baja, «No me gusta cómo te habla». Santiago solo murmuraba, «Tengo miedo de que vea esto». Y aún así, seguían encontrando grietas de afecto entre las paredes frías. Fue en ese clima que comenzó la preparación del gran baile anual, el evento favorito de Marcos. La noche en la que el millonario se aseguraba de exhibir cada centímetro de la mansión y cada centavo de su fortuna. El salón principal se llenó de flores importadas, músicos contratados y mesas perfectamente alineadas. Para completar el escenario de falsa humildad, todos los empleados fueron invitados, incluidas Justina y Amalia. Cada detalle había sido pensado por Marcos para impresionar a sus amigos ricos e influyentes. Poco antes de la fiesta, Marcos se acercó a Santiago con pasos secos. Acomodó la corbata del hijo con una mano dura, más agresiva que útil. «Escucha bien», dijo acercando el rostro.
Hoy habrá aquí personas importantes, personas que no necesitan que se les recuerde que mi hijo es así. Hizo un gesto con la cabeza hacia la silla de ruedas. No me avergüences más de lo que ya me avergüenzas todos los días. Santiago sintió que la garganta se le cerraba. Pensó en hablar, pero solo asintió, intentando no estremecerse. Cuando la fiesta comenzó, la mansión se llenó de risas, música en vivo y perfumes caros. Marcos circulaba por el salón como un anfitrión perfecto, saludando a empresarios, políticos y socialites. Brindaba, contaba historias, presumía. Nada en su postura dejaba ver al tirano doméstico que era. El público lo admiraba. Santiago evitaba incluso respirar fuerte en su presencia. El niño permaneció en un rincón, intentando mantenerse invisible, hasta que Amalia cruzó el salón y se acercó, sonriendo. «Te ves guapo hoy, Santiago». Él bajó la mirada. «Mi papá no lo cree». Ella frunció el ceño. «Tu papá no sabe ver». Los dos comenzaron a hablar en voz baja, y por primera vez esa noche, Santiago parecía relajarse. Se rió de algo que ella dijo, y esa pequeña alegría duró exactamente 3 segundos, porque del otro lado del salón, Marcos vio. El millonario interrumpió la conversación con un invitado a mitad de la frase. Su mirada se endureció de una manera que incluso quienes no lo conocían sintieron que el aire cambiaba. Caminó hacia ellos con pasos firmes, atrayendo miradas a su paso. Los invitados percibieron que algo estaba a punto de suceder. Marcos no ocultaba su ira, no soportaba ver a su hijo sonriendo, y mucho menos junto a la hija de la empleada. «¡Qué espectáculo tan lamentable!», dijo al llegar, escupiendo las palabras con desprecio. Santiago se encogió de inmediato, sintiendo el rostro arder. «¿No puedes pasar una sola noche sin ser una molestia?», continuó con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. El niño intentó hablar, pero no salió nada. Amalia, temblando, dio un paso al frente. «Él no está molestando a nadie, señor», dijo. Marcos giró el rostro despacio, como un depredador que localiza a su presa. «¿Y tú?», provocó. «¿Quién te crees para meterte?». Amalia respiró hondo. «Soy su amiga, y no es correcto hablarle así». El valor de la niña hizo que algunos invitados contuvieran la respiración. Era impensable que alguien confrontara a Marcos de esa manera. El millonario sonrió, una sonrisa torcida, peligrosa. Se inclinó ligeramente, acercando el rostro al de ella, y habló lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. «Si estás tan dispuesta a defenderlo, entonces demuéstralo». Se enderezó y lanzó el golpe que cortó el salón como una cuchilla. «Baila con mi hijo». El silencio que se instaló fue denso, casi palpable. Santiago abrió los ojos de par en par. Amalia quedó inmóvil por un segundo, y todos allí entendieron que esa noche estaba a punto de cambiar, de una forma que nadie imaginaba. La música ya estaba sonando cuando Amalia, todavía con el corazón descompasado por la humillación pública, respiró hondo y caminó hacia el centro del salón. La petición, o mejor dicho, la orden, de Marcos parecía resonar dentro de ella. «Baila con mi hijo». No había opción, pero más que eso, había algo más grande llamándola a actuar. Santiago, inmóvil en la silla, observaba todo con un miedo que hacía que sus dedos temblaran sobre el descansabrazos. El niño sabía que cualquier movimiento en falso podría ser motivo para que su padre lo ridiculizara aún más. Amalia se detuvo frente a él y se inclinó ligeramente, mirándolo a los ojos. «Santiago, ¿puedo tomar tu mano?», preguntó en voz baja, como si el mundo entero pudiera venirse abajo si hablaba más fuerte. Él dudó un instante, sintiendo el peso de todas las miradas sobre sí. Luego asintió despacio. «Yo no sé bailar», murmuró, intentando esconder la vergüenza. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de valentía. «Yo sí, y yo te guío». El salón estaba demasiado silencioso. Los invitados observaban aquella escena como si algo prohibido estuviera a punto de suceder.
Algunos mostraban lástima, otros curiosidad, otros simplemente incomodidad ante la tensión entre el millonario y el niño que intentaba existir a su sombra. Marcos, por su parte, cruzó los brazos y se colocó en posición de espectador. Para él, aquello era un espectáculo de derrota. Vamos a ver hasta dónde llega esta insolencia, pensó, convencido de que la niña fracasaría. Cuando Amalia tomó las manos de Santiago, él sintió un choque cálido recorrerle los dedos. No de dolor, sino de algo que casi nunca sentía: apoyo. Amalia pasó una de sus manos por la espalda de él, con cuidado, ajustando la postura para no lastimarlo. «Respira conmigo», susurró. Él lo intentó. El sonido de la música comenzó a alinearse con la respiración de ambos. El niño cerró los ojos por un segundo, como si estuviera organizando el valor dentro del pecho, y entonces Amalia dio el primer paso, por él. Se movió con una delicadeza que parecía una coreografía ensayada, inclinándose hacia un lado, guiando el torso de Santiago con suavidad. La silla aún no se movía. Era solo el cuerpo del niño acompañando el ritmo posible. El público, al principio confundido, comenzó a observar con creciente atención. La niña apoyó la mano en el costado de la silla y empezó a crear un vaivén suave, haciendo que el movimiento pareciera parte del baile. Santiago tragó saliva, sintiéndose por fin parte de algo hermoso, no un observador, sino un participante. Poco a poco, la coreografía improvisada tomó forma. Amalia giró alrededor de la silla sin soltar nunca la mano de él para que Santiago sintiera que estaba bailando. Se agachó, luego se levantó, condujo el movimiento del brazo del niño hacia arriba, como si él estuviera pintando el aire. Y Santiago, tímido al principio, comenzó a corresponder. Surgió una sonrisa, pequeña, involuntaria, pero verdadera, una sonrisa que nadie allí había visto jamás en el rostro de ese niño en público. Un murmullo recorrió el salón. La gente empezó a emocionarse. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, otras se tocaron discretamente el rabillo de los ojos. Aquel pequeño milagro de afecto improvisado desarmaba cualquier pretexto de dureza en el ambiente. El músico al fondo, al percibir la fuerza de la escena, suavizó el ritmo, permitiendo que los pasos improvisados de ambos ganaran aún más delicadeza. Santiago, con la voz quebrada, murmuró: «Creo que lo estoy logrando». Amalia sonrió y apretó su mano. «Claro que sí, siempre has podido. Solo faltaba que alguien bailara contigo». Esas palabras atravesaron al niño de una forma distinta, como si alguien finalmente reconociera que él era más que la silla que ocupaba. Respiró hondo, se inclinó para acompañar el movimiento de ella, y juntos crearon algo que el público jamás olvidaría. El baile, que antes era motivo de humillación, se convirtió en símbolo de algo completamente inesperado: libertad. Pero antes de que la magia de ese momento se consolidara, Marcos avanzó por el salón con pasos duros, como si rasgara el aire a su alrededor. No solo hizo una señal para que la música se detuviera, él mismo entró al centro de la pista, agarrando el brazo de Amalia con una brutalidad suficiente para arrancarle un grito ahogado. «¡Basta!», vociferó, haciendo que su voz retumbara en las paredes. Las personas retrocedieron instintivamente. Santiago intentó levantar la mano para proteger a su amiga, pero el movimiento fue inútil. Marcos empujó a la niña hacia atrás, haciéndola tropezar. «No vuelvas a tocar a mi hijo, ¿me oyes? Vete de mi casa». Amalia, con los ojos llenos de lágrimas, intentó decir algo, pero Marcos señaló la puerta como una sentencia. «Fuera, ahora». Ella dudó solo lo suficiente para mirar a Santiago, que temblaba en la silla, impotente. Él quiso decir «quédate», pero la voz se le quedó atorada en la garganta. Entonces Marcos se volvió hacia su hijo, el rostro deformado por la furia. «Y tú, a tu cuarto, inmediatamente. Ya causaste suficiente vergüenza».
Agarró la silla de ruedas con una fuerza exagerada y la empujó unos centímetros, como quien expulsa a un intruso. Santiago, tragándose el llanto, giró las ruedas con dificultad y comenzó a alejarse, bajo la mirada atónita de todos. La humillación final quedó flotando en el aire como una sombra pesada, rompiendo todo lo que había sido construido en aquel instante de baile. La mansión amaneció pesada después del baile, pero Justina no necesitó más que unos minutos para tomar la decisión que venía formándose desde la noche anterior. Ver a Marcos humillar a Amalia de aquella manera había sobrepasado todos los límites. A primera hora de la mañana tocó la puerta del despacho. Marcos levantó la mirada, molesto por la interrupción. «Estoy renunciando», dijo ella, con la voz firme a pesar del corazón acelerado, «y me llevo a mi hija conmigo». Él apenas parpadeó. «Haz lo que quieras», y volvió al trabajo, como si estuviera despidiendo a cualquier empleado, no a una mujer que había dedicado años de su vida a esa casa. Justina dio la espalda con un dolor que solo quien ama conoce, y de manera casi inevitable se encontró con Santiago en el pasillo, con los ojos rojos por la noche mal dormida. «¿Tú también te vas?», preguntó él con la voz quebrada. Justina solo asintió. Amalia, a su lado, negó con la cabeza, triste. No hubo discursos. No hubo despedidas largas. Santiago respiró hondo, apretó las ruedas de la silla y declaró: «Yo me voy con ustedes». Y se fue. Así de simple. Marcos ni siquiera salió del despacho para impedirlo. Solo escuchó a lo lejos el sonido de la puerta cerrándose, creyendo que de algún modo todo volvería a la normalidad. Pero no volvió. La pequeña casa de Justina era todo lo que la mansión nunca fue: viva. El espacio era modesto, las paredes descascaradas en algunos rincones, muebles viejos que crujían, pero cada detalle parecía abrazar a quien entraba. Al cruzar la puerta por primera vez, Santiago sintió algo extraño, casi aterrador: calor humano. «Bienvenido a nuestro desorden», dijo Amalia riendo, mientras empujaba su silla hacia adentro. El niño miró alrededor, absorbiendo el olor a café, el sonido de las ollas, la alfombra gastada, y pensó: «Es bonito», de una forma que nunca había visto. En los primeros días, Justina casi no dejaba al niño estar solo. «Santiago, ponte ese suéter», decía, acomodándolo con cuidado. «Santiago, come esto, está calientito». Había una dedicación silenciosa en cada gesto, una forma de amor que él no estaba acostumbrado a recibir. Cuando tiraba algo, y eso pasaba siempre que se ponía nervioso, Justina sonreía y decía: «Pasa, no hay problema». Esas palabras, simples para muchos, eran revolucionarias para él. Amalia transformó su mundo de adentro hacia afuera. Todos los días inventaba algo nuevo: dibujos, historias, canciones, juegos que adaptaba con creatividad para incluir a Santiago. «¿Sabes por qué?», preguntó un día, sentándose a su lado en el suelo. «Porque tú mereces jugar, Santi, mereces todo». El niño sonrió de una manera tímida, casi desacostumbrada. «Yo no sé jugar bien». Amalia rió. «Entonces yo te enseño». Y le enseñó, con una paciencia infinita. Las tardes en la casa siempre estaban llenas de color. Amalia esparcía papeles por el suelo y decía: «Dibuja lo que sientes». Santiago, al principio, solo dibujaba círculos, montañas, formas sin sentido. Poco a poco, sin embargo, empezaron a surgir personajes, casas, árboles, vidas. «¿Ese soy yo?», preguntó ella un día, señalando a un niño sonriente junto a otro en una silla de ruedas. «Sí», respondió él con vergüenza, «pero tú eres más bonita en la vida real». Amalia abrió los ojos y aplaudió, riendo. «Santi, eso fue un cumplido, me voy a desmayar». Por la noche, Justina preparaba cenas sencillas, pero siempre calientes, siempre hechas con intención. La mesa pequeña quedaba apretada con los tres juntos, pero justamente eso hacía que todo fuera mejor. «Pásame el arroz, Amalia. Agarra el jugo, Santi»,
Hablaban del día, se reían del perro del vecino, contaban historias. Santiago descubrió que podía hablar sin miedo, que podía reír sin ser castigado, que podía existir sin pedir perdón todo el tiempo. Un nuevo hábito surgió de forma natural, el ritual antes de dormir. Amalia se sentaba en el colchón junto a la cama improvisada de Santiago y contaba historias inventadas. Había una vez un niño que creía que era invisible, hasta que descubrió que tenía el corazón más fuerte de todos. Santiago cerraba los ojos, sintiendo el pecho calentarse. Justina, desde el pasillo, observaba la escena y sonreía, orgullosa de ver a los dos sanando juntos. Y así, entre mañanas llenas de olor a pastel, tardes de dibujos esparcidos y noches de historias susurradas, se formó algo poderoso, precioso, una rutina de amor, un hogar, un mundo donde Santiago era visto, escuchado, querido, donde Amalia florecía a su lado, donde Justina reencontraba la paz que creía perdida. Esa casa sencilla transformó al niño de adentro hacia afuera. Empezó a dormir sin miedo, empezó a despertar con ganas, empezó a soñar, empezó a amar. Los días en la pequeña casa de Justina transcurrían suaves, casi mágicos, como si cada amanecer reforzara el lazo invisible que unía a los tres. Santiago, ya acostumbrado al afecto diario, no despertaba asustado. Amalia seguía creando mundos con él, y Justina hacía de la rutina un abrazo constante. Nada parecía amenazar ese equilibrio finalmente conquistado, hasta que una tarde gris alguien llamó a la puerta. El golpe fue firme, inesperado, casi intruso. Justina se secó las manos en el delantal y caminó despacio hacia la entrada, pensando que podría ser un vecino o alguien pidiendo información. Pero al abrir la puerta, su expresión cambió por completo. El hombre frente a ella no era un desconocido, pero tampoco era el mismo que recordaba. Marcos estaba abatido, el rostro tenso, los ojos hundidos como quien cargaba noches sin dormir. El millonario arrogante que solía cruzar salones como un rey parecía ahora más pequeño, encogido por dentro. «Necesito ver a mi hijo», dijo con una voz que no combinaba con el pasado. No había arrogancia allí, había algo roto. Justina, con el corazón acelerado, dudó. Pero antes de que pudiera responder, Santiago apareció al fondo, atraído por las voces. Al ver a su padre allí de pie en la puerta, el niño se congeló. Por un instante, pareció volver a caber dentro del miedo de antes. Marcos dio un paso al frente, pero esta vez con cuidado. «Santiago, por favor, escúchame». La sala quedó en silencio, como si incluso el aire tuviera miedo de moverse. Amalia se acercó al amigo y tocó su hombro, ofreciéndole apoyo. El niño respiró hondo, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres?», preguntó, con la voz firme a pesar del temblor. Marcos cerró los ojos un instante, como si las palabras que necesitaba decir fueran arrancadas de un lugar demasiado doloroso. Cuando habló, su voz se quebró en la primera sílaba. «Vine a pedir perdón». El silencio que siguió fue casi físico. Santiago parpadeó sin creerlo. Justina se llevó la mano a la boca. Amalia apretó con más fuerza su hombro. Marcos continuó. «Yo nunca fui capaz de mirarte sin recordar a tu madre. Lorena». Tragó saliva, como si pronunciar el nombre abriera una herida antigua. «Ella murió en el parto. Eso ya lo sabías, pero lo que nunca supiste es el motivo de mi culpa». Marcos apoyó las manos en las rodillas, respirando con dificultad, como quien se sumerge en un mar de recuerdos que intentó olvidar durante años. Los médicos dijeron que había riesgo, dijeron que podían salvar a la madre o al bebé, pero no a los dos. Yo elegí salvarte a ti. Las palabras salieron como cuchillas. Te elegí a ti, Santi, y la perdí a ella. Y todos los días de mi vida me pregunté si había tomado la decisión correcta. Todos los días.
La confesión cayó sobre la sala como una tormenta silenciosa. Santiago sintió que el suelo desaparecía por un instante. Amalia, a su lado, quedó paralizada. Marcos continuó, con la voz quebrándose. Yo veía tu silla y veía el precio de la decisión que tomé. Y no pude amarte sin sentir que había matado a la mujer que más amé. Respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Sé que nada de esto justifica la forma en que te traté. Nada. Pero necesitaba que lo supieras. Santiago, con los ojos llenos de lágrimas, apretó los dedos contra el apoyabrazos de la silla. Entonces, ¿yo soy el motivo de su muerte?, preguntó en un hilo de voz. No, respondió Marcos de inmediato, dando un paso rápido. No, hijo mío. La decisión fue mía. La responsabilidad es mía. Yo te culpaba, porque no podía culparme a mí mismo. El niño tragó el llanto, sintiendo el corazón tambalearse. Era como descubrir una historia que nunca supo que vivía dentro de él. Pero Marcos aún no había terminado. Y hay más, dudó pasándose la mano por el rostro cansado. Después de que ustedes se fueron, después de esa noche, fui destruido públicamente. Justina y Amalia intercambiaron una mirada confusa. Un invitado grabó todo, la forma en que interrumpí el baile, cómo te traté, cómo expulsé a la niña. Miró a Amalia con un peso enorme. El video se volvió viral. Los inversionistas se alejaron. Las empresas cancelaron contratos. Yo estoy al borde de la bancarrota. Santiago abrió los ojos de par en par. Bancarrota. La palabra parecía imposible en boca de Marcos, pero ahí estaba, un hombre deshecho, despojado del poder que siempre lo había protegido. Lo perdí todo, continuó él con la voz débil, excepto una cosa, la oportunidad de intentar ser tu padre, si me lo permites. La tensión en la sala era palpable. Santiago respiraba rápido, tratando de ordenar sentimientos que jamás imaginó tener que enfrentar. Culpa, dolor, sorpresa, miedo y algo nuevo, que solo Amalia percibió al mirarlo a los ojos. Una esperanza tímida, escondida, casi invisible. Amalia se inclinó hacia él y susurró con firmeza. No tienes que decidirlo todo ahora, pero tampoco tienes que cerrar la puerta. Santiago la miró absorbiendo ese valor que siempre lo había sostenido. Luego volvió la mirada hacia su padre, un hombre destruido, arrepentido, sin máscaras. Y entonces, con la voz temblorosa pero firme, dijo, yo puedo darte una oportunidad, pero no basta con decir que cambiaste. Quiero verlo, quiero que me lo demuestres, con hechos, que estás dispuesto a intentarlo. El silencio que siguió ya no era de ruptura, era de un comienzo aún frágil pero real. Marcos salió de la pequeña casa aquel día con el corazón en suspenso, como si hubiera cruzado un puente estrecho sin saber si soportaría su peso. Las palabras de Santiago resonaban dentro de él. Quiero verlo, quiero que me lo demuestres, con hechos. Por primera vez en muchos años, Marcos comprendió que ya no había atajos, excusas ni máscaras capaces de reconstruir lo que había destruido. Ser padre exigiría algo que nunca había logrado ofrecer: vulnerabilidad, amor, presencia real. Al día siguiente, muy temprano, Marcos tomó una decisión que jamás imaginó tomar. Entró por la puerta de un grupo de apoyo para padres en duelo. El lugar era sencillo, con sillas dispuestas en círculo, paredes decoradas con carteles que hablaban de afecto y superación. Dudó un instante en la entrada, sintiéndose fuera de lugar, pequeño. Pero una voz acogedora dijo, «Bienvenido, no estás solo». Por primera vez desde la muerte de Lorena, Marcos se sentó frente a desconocidos y permitió que las defensas cayeran. Cuando contó su historia, la voz le falló. Yo elegí salvar a mi hijo y perdí a mi esposa. Las lágrimas llegaron sin aviso, desordenadas. No intentó contenerlas. Mientras tanto, en la pequeña casa,
Santiago se preguntaba si su padre realmente cumpliría lo que había prometido. Amalia lo observaba con atención, percibiendo cómo las chispas de duda y esperanza se mezclaban dentro de él. ¿Crees que de verdad va a intentarlo?, preguntó Santiago. Amalia sonrió con suavidad. ¿Sabes qué creo yo? Que a veces las personas caen tan hondo que solo pueden mirar hacia arriba. Y cuando deciden subir, se nota. El niño reflexionó sobre eso y por primera vez sintió que tal vez era posible. En los días siguientes, Marcos comenzó a aparecer. Primero de forma tímida, como si le pidiera permiso al propio aire para acercarse. Tocaba la puerta con hesitación, la misma casa en la que antes jamás habría imaginado entrar. Justina lo recibía con prudencia, siempre con el cuerpo un poco adelantado frente a Santiago, como una guardiana silenciosa. Pero Marcos hablaba bajo sin exigir nada. Traje café, lo preparé yo mismo. Santiago frunció el ceño, desconfiado. ¿Tú lo hiciste? Marcos asintió. El mío quedó malo, pero este está mejor. Era incómodo, pero sincero. La convivencia, aunque breve, empezó a mostrar pequeñas grietas de cambio. Marcos intentaba preguntar por el día de su hijo, por los dibujos, por los tratamientos, pero con torpeza, tropezando con sus propias palabras. Yo nunca supe cómo hablar contigo, confesó una vez. Santiago respondió sin enojo. Nunca lo intentaste. El padre bajó la cabeza aceptándolo. Era duro, pero necesario. Cada error, cada silencio, cada falla. Marcos lo enfrentaba todo sin huir. Una tarde particularmente hermosa, Marcos apareció con 2 boletos de cine. Pensé que tal vez podríamos ir juntos. Santiago miró a Amalia, pidiéndole ayuda con la mirada. La niña sonrió y dijo, «Ve, yo hago palomitas cuando regresen». Y con ese valor prestado, el niño aceptó. Al principio fue extraño. Marcos torpe con la silla, Santiago encogido en el asiento. Pero poco a poco, ambos rieron con el mismo chiste de la película. Pequeña victoria, pequeño paso. Justina observaba todo como quien ve brotar una siembra tímida después de años de sequía. «Está intentando», le dijo a Amalia. «Sí», respondió la niña, «pero quien está guiando esto es Santi». Y era verdad. Cada gesto del padre solo tenía sentido porque el niño, por primera vez, dejaba una rendija de la puerta abierta. Una rendija pequeña, estrecha, pero abierta. Fue en una mañana silenciosa, de cielo nublado, cuando Marcos apareció frente a la pequeña casa con una invitación que ninguno de los 3 esperaba escuchar tan pronto. Estaba más calmado, más firme, como si los días de esfuerzo y vulnerabilidad hubieran disipado parte de las sombras que lo acompañaban. «Santiago, quiero pedirte algo». «A los 3, yo quisiera visitar la tumba de tu madre». El niño abrió los ojos de par en par. Justina tragó saliva. Amalia tomó discretamente la mano de su amigo, sintiendo la vacilación de él latir entre sus dedos. La idea de ir al cementerio siempre había sido un hueco dentro de Santiago, un lugar cargado de preguntas que nunca se atrevió a formular. Pero esta vez había algo distinto en la voz de su padre. No era imposición, no era control, era una petición. Una petición frágil, casi infantil, como si Marcos pidiera permiso para regresar a su propio pasado. Santiago respiró hondo, miró a Amalia, que le dio un pequeño gesto de ánimo, y respondió con un hilo de voz, «Yo puedo ir». El viaje hasta el cementerio fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de recuerdos y miedos, pero también de expectativa. Marcos conducía despacio, lanzando miradas rápidas por el retrovisor, como si comprobara que su hijo seguía allí. En el asiento trasero, Amalia mantenía su mano sobre la del niño, ofreciéndole ancla. Justina observaba todo con la serenidad de quien presencia un momento histórico dentro de una familia rota. Al llegar, el viento parecía susurrar entre los árboles.
El cementerio era sencillo, con senderos estrechos de tierra y tumbas adornadas con flores frescas y otras ya marchitas. Marcos guió al grupo hasta una lápida discreta, sin adornos lujosos, la única parte de su vida que nunca recibió excesos. Se detuvo frente a ella y por un instante pareció perder el suelo. Las manos le temblaban, el pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Era como si hubiera esperado años para enfrentar ese minuto. Santiago se acercó despacio. Nunca había visto el nombre de su madre grabado en piedra. Lorena García. El nombre parecía demasiado grande, demasiado profundo, demasiado real. El niño sintió un nudo en el pecho, como si finalmente encontrara el origen de todas las preguntas que lo acompañaban desde pequeño. Amalia permaneció a su lado, firme como siempre. Marcos sacó del bolsillo una flor blanca, solo una. Las manos le temblaban tanto que por un instante casi se le cayó. Lorena susurró con la voz quebrada. «Lo siento». Era la primera vez que el niño veía a su padre hablarle a su madre. La primera vez que veía a Marcos despojarse del orgullo y arrodillarse ante su propia historia. Justina cerró los ojos lentamente, permitiéndole tener ese momento sin miradas que juzgaran. Amalia se acercó también y colocó una margarita junto a la flor del padre. La niña susurró: «Gracias por haberlo traído al mundo». Marcos la miró, sorprendido por la dulzura de la frase. Era como si la niña reconociera en Lorena la pieza que faltaba para comprender a Santiago, y quizá incluso al propio Marcos. Y entonces llegó el momento más silencioso de todos. Santiago, con el corazón temblando, colocó una pequeña flor amarilla sobre la tumba. Respiró hondo, se aferró al brazo de la silla para no temblar, y dijo con la voz más firme que pudo: «Me hubiera gustado que me conocieras, mamá». La frase cortó el aire como un rayo manso, dulce y devastador al mismo tiempo. Marcos se llevó la mano al rostro, conteniendo sollozos que escapaban sin pedir permiso. Justina apretó los ojos, intentando contener las lágrimas. Amalia inclinó la cabeza, ofreciendo presencia silenciosa a su amigo. Allí, en ese breve instante, padre e hijo quedaron unidos por algo que nunca habían compartido: el dolor y el amor por la misma mujer. Era como si Lorena, incluso en silencio, finalmente hubiera logrado acercarlos. La noticia del evento benéfico recorrió el barrio como un soplo de esperanza. Sería una celebración sencilla, organizada por la comunidad: música en vivo, comida casera, presentaciones de niños y voluntarios. Amalia estaba radiante. Siempre había soñado con cantar frente a un público, aunque fuera pequeño. Santiago también estaba entusiasmado, pero guardaba una inquietud en el pecho, como si algo dentro de él se estuviera preparando para un momento más grande de lo que sabía explicar. El día del evento, la plaza estaba iluminada con luces colgadas entre los árboles, creando un resplandor cálido y acogedor. Las familias caminaban de un lado a otro, los niños corrían, los voluntarios repartían pasteles. Todo parecía respirar vida. Santiago observaba el movimiento con los ojos brillantes, sintiéndose parte de algo que jamás había experimentado antes: pertenencia. Amalia le tomó la mano y dijo: «Hoy va a ser especial. Lo siento». Él sonrió, medio tímido, medio ansioso. «¿Especial cómo?». Ella guiñó un ojo. «Ya verás». Cuando anunciaron que Amalia sería la siguiente en presentarse, el corazón de la niña casi se le salió del pecho. Se acercó al micrófono con un nerviosismo hermoso de ver, ese tipo de temblor que solo existe en quien realmente siente. Antes de empezar, miró a Santiago y le hizo un gesto, como si dijera en silencio: «Esto también es por ti». El niño sonrió, lleno de orgullo. El niño que antes se escondía en salas silenciosas, ahora brillaba al ver a su amiga en el escenario. Pero fue Marcos quien sorprendió a todos al aparecer en la plaza. Caminaba despacio, inseguro, cargando una silla plegable en la mano. Venía solo, sin guardaespaldas, sin el aura de poder que solía acompañarlo.
Era solo un padre intentando ser digno de su hijo. Al acercarse a Santiago se detuvo, respiró hondo y dijo: «Yo de verdad quería verlos hoy». El niño guardó silencio unos segundos. Luego hizo algo que antes no hacía. Abrió espacio a su lado. Un pequeño gesto. Un permiso. La música comenzó. Una melodía suave y profunda que parecía tocar directamente las fibras del corazón. La voz de Amalia llenó el aire, dulce y fuerte al mismo tiempo, como si hubiera sido guardada durante años solo para ese instante. Mientras ella cantaba, Santiago sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que pedía salir, algo que pedía valor. Miró a su padre, y en sus ojos no vio al hombre que lo había herido, sino al hombre que estaba intentando reparar lo que había roto. «Papá», dijo Santiago en voz baja. Marcos se volvió de inmediato, como si ese llamado fuera un tesoro. «Sí», el niño respiró hondo. «Quiero bailar, pero contigo». Marcos tragó aire, como si pudiera atragantarse de emoción. ¿Conmigo? Santiago asintió, con la mirada firme a pesar del temblor. «Si tú quieres». Marcos no respondió con palabras, respondió con un gesto. Se arrodilló frente a su hijo, a su altura, y colocó las manos con delicadeza en los brazos de la silla. Era un movimiento tan distinto de aquel empujón brusco en el baile que incluso Justina, que observaba desde lejos, sintió que el corazón se le apretaba. «Quiero, pero muéstrame cómo», dijo él, con la voz quebrada. Y entonces el baile comenzó. No era una coreografía perfecta, no había pasos calculados, pero había algo mucho mayor. Marcos empujaba la silla despacio, con cuidado, guiándola al ritmo de la voz de Amalia. Santiago levantaba los brazos, como Amalia le había enseñado en el baile, solo que esta vez sin miedo a ser interrumpido. El niño inclinaba el torso, dejaba que los movimientos fluyeran, y Marcos lo acompañaba atento a cada señal, a cada pequeño ajuste. El público empezó a darse cuenta de lo que ocurría. Las conversaciones disminuyeron. Las personas se giraron para ver aquella escena improbable. Un padre y un hijo reencontrándose, no con palabras, sino con movimiento. Un baile que antes había nacido del desprecio, ahora renacía del amor. Amalia, al ver la escena desde el escenario, sintió que la voz le temblaba, pero no se detuvo. Cantó con aún más fuerza, como si su voz fuera el lazo que unía a padre e hijo, sosteniéndolos en ese momento de sanación. Cuando la música llegó al estribillo, Marcos dio un giro suave a la silla, y Santiago mostró una sonrisa que iluminó toda la plaza. No era una sonrisa tímida, ni contenida. Era una sonrisa plena, libre, viva, la sonrisa de un niño que por fin estaba siendo visto. Y por primera vez, Marcos devolvió esa sonrisa con verdad. Cuando la música terminó, hubo un segundo de silencio reverente, un silencio lleno de significado. Y entonces, toda la plaza se puso de pie en aplausos. Largos, emocionados, sinceros. Aplausos que no eran para una presentación, sino para un reencuentro, una promesa, una nueva posibilidad. El baile que comenzó como humillación, ahora era una petición de perdón, un abrazo sin brazos, un pacto silencioso entre padre e hijo. La plaza aún vibraba con los aplausos cuando la música terminó, pero para Santiago todo parecía ocurrir en un espacio suspendido, como si el mundo se hubiera desacelerado solo para que pudiera respirar ese instante. El niño seguía sonriendo, no por reflejo, no por cortesía, sino por una alegría real. Amalia bajó del escenario corriendo, el vestido ligero ondeando, los ojos brillantes de emoción. Se acercó a los dos, jadeando, con la voz temblorosa. Ustedes se veían hermosos. Nunca había visto algo así». Marcos se volvió hacia ella y algo suave brotó en su mirada. Algo raro, nuevo. Tomó la mano de la niña con cuidado,
como si sostuviera algo precioso. «Tú fuiste el puente entre nosotros», dijo, con la voz casi quebrándose. «Si no fuera por ti, nunca habría encontrado a mi hijo de verdad». Amalia abrió los ojos, sorprendida por tanta sinceridad, y sin saber qué responder, solo sonrió. Una sonrisa grande, infantil, luminosa, que parecía caber en cualquier lugar del mundo. La plaza comenzó a vaciarse, pero la familia improvisada permaneció allí, bajo las luces colgadas entre los árboles. Esas pequeñas lámparas amarillas se reflejaban en los ojos de cada uno como estrellas bajas, testigos de lo que estaba siendo reconstruido. Justina se acercó con pasos lentos, conmovida. «Fue lo más hermoso que he visto en mi vida», dijo, secándose discretamente el rabillo de los ojos. Marcos la miró con un respeto genuino, tal vez el primero que había mostrado en toda su vida. «Gracias por haber cuidado de mi hijo cuando yo no pude». Justina asintió, con la dignidad de quien comprende el peso y la belleza de esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, Santiago atrajo la atención de todos al erguirse un poco en la silla, como si reuniera fuerzas para decir algo importante. «Papá», comenzó con la voz baja. Marcos se arrodilló de inmediato, quedando a la altura de su hijo. Yo te perdono». El silencio cayó pesado, pero no era un silencio de dolor, era un silencio de sanación. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marcos sin resistencia. Tomó las manos del niño, apretándolas con delicadeza. «Te prometo, por tu madre, por nuestra historia, por la vida que aún tenemos, te prometo que nunca más voy a dejar que enfrentes el mundo solo». Santiago sonrió, no ingenuo sino esperanzado, esa clase de esperanza que nace después de mucha tormenta. Eso es lo único que quería. Solo quería tener un papá. Amalia, que observaba todo desde un lado, no contuvo el impulso. Abrazó a los dos al mismo tiempo, envolviéndolos con el cariño inmenso que solo un niño puede dar. «Ahora se tienen el uno al otro, y yo voy a seguir aquí, siempre». El gesto hizo sonreír a Justina, orgullosa de la hija que, sin darse cuenta, había cambiado el destino de toda una familia con la valentía de su corazón. El grupo caminó hasta el césped, donde la luz de las lámparas titilaba como pequeñas constelaciones hechas a mano. Marcos se sentó junto a su hijo, y Amalia se sentó del otro lado, formando un círculo imperfecto, pero completo. Allí, sin prisa, compartieron palabras bajas, risas tímidas, promesas que no necesitaban ser gritadas para ser verdaderas. Marcos respiró hondo y dejó escapar algo que había guardado desde el inicio de la noche. «No solo salvaron a mi hijo, me salvaron a mí también». Santiago se inclinó un poco en la silla, mirándolo con ternura. «Y ustedes me dieron todo lo que nunca tuve antes, un hogar». El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de perdón, de reconocimiento, de afecto, lleno de todo aquello que habían pasado años buscando sin saber que lo buscaban. La pequeña plaza iluminada parecía en ese instante el centro del universo. Amalia apoyó la cabeza en el hombro de Santiago y dijo en voz baja: «No elegimos la familia en la que nacemos, pero sí podemos elegir la familia que construimos». Santiago sonrió. Marcos también. Era verdad, dolorosa, hermosa, transformadora. Y así, bajo luces sencillas y bajo un cielo que parecía ser testigo del renacimiento de tres vidas entrelazadas, comprendieron que el amor no nace perfecto. Nace del valor de intentar de nuevo, de empezar otra vez, de reconocer errores y aún así seguir adelante. Nace de la disposición de mirar al otro como alguien que merece cuidado y de permitirse ser cuidado también. La historia que comenzó con dolor, arrogancia y silencio termina allí, no con perfección sino con verdad, con reconciliación, con la promesa silenciosa de que, a partir de ahora, todo sería diferente. Porque, a veces,
El milagro no está en la curación del cuerpo, sino en la curación de un corazón que finalmente aprende a amar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.